Dentro de la ingeniería de requerimientos, las historias de usuario y los criterios de aceptación se ubican como parte fundamental del modelo de comportamiento. Este modelo se centra en mostrar cómo un sistema reacciona ante estímulos de su entorno, permitiéndonos describir la interacción usuario-sistema. En unidades previas, se han abarcado aspectos como la relevancia de recopilar información, relevamiento, la formalización de requisitos y la elaboración de documentos SRS. En este panorama, conocer historias de usuario refuerza la perspectiva centrada en el usuario y plantea la necesidad de pruebas y validaciones tempranas. Además, su relevancia cobra sentido al complementar los casos de uso y los diagramas de comportamiento, unificando la visión descriptiva y analítica de las funcionalidades. Así, las historias de usuario funcionan como un puente entre las expectativas de negocio y el diseño de sistemas, facilitando la comprensión de las metas que se persiguen. En la unidad previa, se exploraron los límites, alcances y objetivos al definir un sistema, así como la gestión y la calidad de los requerimientos. Estos cimientos permiten comprender por qué las historias de usuarios son tan útiles. Vinculan de manera directa la necesidad del negocio con la ejecución concreta del equipo de desarrollo. La relación entre los requisitos funcionales, capturados a través de diversos enfoques, entrevistas, observaciones, cuestionarios, se fortalece cuando se evitan complejidades técnicas intrascendentes en la documentación. En este sentido, las historias de usuarios surgen para expresar, en lenguaje simple, lo que el sistema debe realizar. Además, se alinean con la noción de los casos de uso al describir interacciones. Sin embargo, su enfoque es más ágil y conciso. Así, la sinergia entre lo aprendido garantiza mayor claridad en la definición y verificación de las funcionalidades requeridas. Las historias de usuario tienen sus raíces en las metodologías ágiles de desarrollo, particularmente en Extreme Programming XP, propuesta por Kent Beck. Su esencia radica en narrar de forma comprensible las funcionalidades que un sistema debe incorporar, evitando tecnicismos y centrándose en lo que el usuario final necesita lograr. Mediante este enfoque, se replantea la forma de documentar los requisitos. La prioridad recae en la interacción y la experiencia, más que en los detalles de implementación. Esta brevedad y enfoque humano ayudan a alinear a todos los participantes, clientes, desarrolladores y analistas. Cuando se escribe una historia, el lenguaje es lo más natural posible, reflejando escenarios reales de uso del sistema. Al no anclar las historias a un diseño específico, se facilita la adaptación a cambios y nuevos requerimientos en etapas tempranas, favoreciendo la flexibilidad del proyecto. Las historias de usuario buscan reflejar necesidades reales y concretas, expresadas desde la perspectiva de los involucrados en el sistema, usuarios, áreas de negocio o clientes. Su objetivo principal es aclarar, en pocas líneas, las metas que se desean conseguir, sin profundizar aún en cómo serán realizadas técnicamente. De esta manera, se evita el riesgo de malentendidos tempranos o especificaciones excesivas que limiten la creatividad de los ingenieros. Además, su alcance se adapta a la priorización, ya que los equipos pueden decidir qué historias abordar primero según su valor para el cliente o el negocio. A nivel organizativo, las historias de usuario promueven la colaboración continua. Al sentar la base de que se requiere, se abren espacios de conversación y negociación para refinar los detalles. Así, se fomenta una ejecución iterativa, gradual y acorde con las demandas planteadas. La estructura de una historia de usuario suele condensarse en una simple plantilla, reflejando un rol, un objetivo y el beneficio esperado. Una forma típica de expresarla es como rol, quiero, acción, para, beneficio. Mediante este patrón, se especifica quién interactúa con el sistema y qué busca lograr, además de explicar la razón de fondo que justifica esa funcionalidad. Aunque parezca corto, este formato brinda un punto de partida poderoso para el intercambio de ideas. Para la gestión, se usan elementos adicionales. Un identificador, para rastreo, la estimación de esfuerzo, para planificar tiempos, y la determinación de valor, para priorizar. Asimismo, se pueden documentar dependencias con otras historias, ya que, en casos complejos, es posible que exista un orden lógico necesario para su implementación. En conjunto, todo esto facilita su incorporación en tableros de proyectos u otros instrumentos de seguimiento. Las metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, otorgan un espacio clave a las historias de usuario, pues encajan perfectamente en la filosofía de iteraciones cortas y entregas frecuentes. Al priorizar cada historia según su valor de negocio, el equipo puede ir generando versiones incrementales del producto, siempre con un foco claro: satisfacer al usuario final.
Este enfoque flexible permite reaccionar ante cambios en los requisitos o el entorno sin necesidad de rehacer grandes documentos. Asimismo, la brevedad y claridad propias de las historias de usuario facilitan la comunicación durante las reuniones diarias, las revisiones de sprint y las retrospectivas. Con cada ciclo, se verifica si las funcionalidades implementadas cumplen lo descrito en la historia, ajustando el plan en caso de surgir nuevas necesidades. De este modo, se promueve la colaboración y la transparencia, esenciales en un marco de trabajo ágil. El método INVEST, acuñado por Bill Wack, establece un conjunto de criterios para evaluar la calidad de las historias de usuario. Sus siglas en inglés corresponden a Independent, Negotiable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Sized appropriately, Y-testable. Ser independiente implica que cada historia pueda planificarse y desarrollarse sin bloquearse por otras. Negociable subraya que los detalles no están escritos en piedra, sino que deben conversarse en el equipo. Valiosa recuerda que todo lo que se implemente debe aportar un beneficio real al usuario o al negocio. Estimable se refiere a que la historia debe describirse lo suficiente para asignar un esfuerzo razonable en su desarrollo. Pequeña apunta a manejar un alcance manejable dentro de un sprint o iteración, evitando historias demasiado extensas. Por último, Testeable enfatiza la importancia de los criterios de aceptación y las pruebas relacionadas, para verificar que la funcionalidad se cumpla. Los criterios de aceptación son un conjunto de condiciones que delinean cuando una historia de usuario se considera cumplida. Se formulan de manera clara y concisa, brindando un marco común para desarrolladores, testers y stakeholders acerca de lo que se espera del sistema en un escenario particular. De esta forma, no solo se establecen los resultados esperados, sino también se minimiza la ambigüedad. A través de estos criterios, el equipo de QA puede convertirlos en pruebas concretas y verificar la funcionalidad sin depender exclusivamente de la interpretación subjetiva del texto. Además, los criterios de aceptación suelen describir comportamientos normales y excepcionales, que sucede cuando se ingresa información válida o, por el contrario, si los datos no cumplen los requisitos. Así, se garantiza que la implementación final esté alineada con las necesidades explicitadas en la historia. Para que los criterios de aceptación cumplan su función, deben ser atómicos, no ambiguos, verificables y completos. Ser atómicos implica que cada criterio describe un único resultado verificable. ¿Se cumple o no se cumple? Esto ayuda a que las pruebas sean más directas y no haya confusiones múltiples en una sola verificación. La no ambigüedad exige detalles concretos, evitando interpretaciones subjetivas. Por ejemplo, la interfaz debe ser atractiva es confuso. En cambio, la interfaz debe mostrar un mensaje de éxito, operación realizada con éxito, en color verde detalla de forma específica el comportamiento esperado. Además, la verificabilidad es esencial. Cualquier persona o herramienta destinada a probar la historia debe confirmar si el criterio se respeta de manera simple. Por último, la completitud indica que, en conjunto, los criterios abarcan todas las facetas de la funcionalidad requerida, sin dejar lagunas. Cada criterio de aceptación puede asociarse directamente con pruebas funcionales y de integración, convirtiéndose en la base para definir los test cases. En entornos ágiles, esta correlación es muy aprovechada por el equipo de Quality Assurance, ya que les permite crear planes de prueba adecuados desde el inicio del desarrollo. Asimismo, los criterios de aceptación facilitan aplicar principios de Test Driven Development, TDD. Por ejemplo, se escribe una prueba que represente el criterio y se verifica que falle inicialmente. Luego, el programador implementa la funcionalidad hasta que la prueba sea exitosa. Esta metodología asegura que los requisitos principales se cumplan y refuerza la idea de que todo el equipo comprenda con exactitud lo que se espera del sistema. Al final de cada iteración, la comprobación de todos los criterios asegura el avance real y medible del proyecto. La validación de una historia de usuario involucra varios pasos. Primero, se revisan la pertinencia y claridad de su descripción, quién, qué y para qué. Luego, se formulan o confirman los criterios de aceptación, que se convierten en indicadores de cumplimiento. El desarrollo se realiza siguiendo la historia como guía, implementando la funcionalidad descrita. Al finalizar, se llevan a cabo las pruebas correspondientes basadas en los criterios, verificando si el resultado coincide con lo estipulado. Si todo es exitoso, la historia se marca como completada. De lo contrario, se ajusta el código o la descripción misma para alinear mejor el resultado con la expectativa. Esta secuencia cíclica permite la retroalimentación continua y abre espacios para que el equipo y el cliente dialoguen,
perfeccionando el entendimiento de los requisitos y recordando el foco en la calidad del entregable. Consideremos la aplicación de un portal de cursos universitarios. Una historia podría decir: como estudiante, quiero buscar cursos por palabra clave, para encontrar con rapidez los más relevantes. Los criterios de aceptación podrían incluir: 1. La interfaz debe permitir ingresar un texto en el campo de búsqueda. 2. Se muestran solo los cursos que contengan esa palabra en el título o en la descripción. 3. Un mensaje notifica si no se encuentran coincidencias. Cada criterio se prueba de forma independiente con datos reales o simulados. Se verifica si al escribir JavaScript aparecen cursos relacionados con ese tema. Si el sistema funciona según lo descrito, la historia se considera cumplida. De este modo, el cliente sabe que la búsqueda es operativa y el equipo tiene evidencias claras de que la implementación corresponde a lo solicitado en la historia. Al manejar grandes proyectos, se sugiere dividir las historias de usuario en niveles de detalle. Las llamadas épicas agrupan funcionalidades extensas, mientras que las historias describen aspectos más específicos. De ser necesario, pueden subdividirse en tareas o subhistorias para planificar iteraciones cortas. Esto ayuda a gestionar la complejidad y evita sobrecargar al equipo con requisitos amplios y poco manejables. También se promueve la colaboración con el cliente. Es frecuente que ellos maticen las prioridades en función de lo que consideren más estratégico para el negocio. Asimismo, se recomienda revisar la consistencia con otros artefactos, como casos de uso o diagramas de comportamiento, para mantener la coherencia general del sistema. Finalmente, el uso de herramientas colaborativas, tableros Kanban, software de gestión, facilita agrupar, monitorizar y actualizar el progreso de las historias en tiempo real. Aunque las historias de usuario y los casos de uso difieren en su alcance y nivel de detalle, se complementan al representar la misma realidad desde perspectivas distintas. Los casos de uso elaboran los pasos o flujos de interacción entre actor y sistema de manera estructurada, describiendo escenarios alternativos y excepcionales. Entretanto, las historias de usuario reflejan la visión ágil, simplifican la documentación y se enfocan en la conversación con el cliente sobre lo que se requiere. En proyectos grandes, puede ser beneficioso iniciar con casos de uso para trazar la lógica de interacción del sistema y luego convertir esas funcionalidades generales en historias de usuario más delimitadas, ajustables a cada iteración. Así, se combina la rigurosidad formal de los diagramas con la flexibilidad de las historias, asegurando que todos los equipos tengan una comprensión completa de los requisitos. La documentación de historias de usuario se puede reforzar con fichas, tableros y plantillas que incluyan campos como ID, título, descripción, estimación, valor y dependencias. Esto simplifica la organización y la priorización, ya que cada historia aporta información suficiente para ser comprendida por cualquier integrante del proyecto. Además, se añade la sección de criterios de aceptación, donde se especifica en detalle qué debe cumplirse para dar por finalizada la implementación. Para mantener la trazabilidad, es aconsejable referenciar dónde se originó cada requerimiento o cuál fue la conversación con el cliente que motivó su creación. Las historias pueden agruparse según épicas o áreas funcionales, conservando un orden lógico a medida que el proyecto avanza. De esta forma, se logra una documentación viva, fácil de actualizar, que se adapta a cambios continuos y mantiene la visión completa de la solución a desarrollar.